¿Qué tal? Muy buenas tardes, habla Tony de Tech Machine. ¿Qué tal mis maquinitas tecnológicas? Bueno, vamos a seguir con el mini curso de electrónica básica. El tema de hoy, bueno, es conectores y algo de como voy a tratar de llegar a la parte de fusibles, ¿sale? Bueno, los conectores, en sí siguen siendo elementos electromecánicos. Estos normalmente se utilizan para poder unir algún cable en especial con algún aparato o algún dispositivo de una forma muy fácil, ¿sí? Que ustedes pues me imagino, lo ven todos los días, lo conocen, como son el cable USB, que es el conector USB, que ya algunos hasta ya lo conocen, 2.5, 3 punto y tanto y algo así, que van saliendo nuevas generaciones, al igual que las terminales, conectores de varios pines como son los DB25, DB9, el conector del proyector. Todos esos son ejemplos de lo que son los conectores. En general estos están compuestos por dos partes complementarias que se enchufan entre sí de una forma que embonan, y no hay otra forma de hacer ese tipo de conexión, o sea, no hay falla. A eso le llamamos una conexión poka-yoke, ¿sí? Normalmente están aislados con plástico o baquelita. Y pues estos van con, ya sea que el conector hembra o el conector macho esté conectado al chasis y el otro extremo de la conexión simplemente se una a lo que es el dispositivo. Existe también una variedad de este tipo de conectores o terminales que ustedes van a poder utilizar. Y pues dentro de esa clasificación se encuentran los conectores miniatura, que le llaman sub-D, los cabezales, que son los headers, la terminación con masa, o en masa, digámoslo así, y los de borde, que son ya como para conectarlos o soldarlos más bien a lo que es una placa PCB. Les muestro. Continuamos. Como les iba mencionando, existen diversos tipos de conectores dependiendo en dónde los vayan a utilizar, ¿sí? Ya que ustedes deben de saber para qué en qué lo van a utilizar. En este caso, si como los primeros, que son los que le llamamos el tipo caimán, que eso los ven mucho o lo tienden a ver en la parte de pasacorrientes en su carro. Claro, son caimanes más grandes, pero pues los pueden utilizar en diferentes cuestiones donde necesiten conectar de punto a punto. Tenemos también los tipo banana, que estos normalmente los ven en fuentes de voltaje o en algún dispositivo didáctico para aprender algún circuito de electrónico o algo eléctrico, y algunas veces para conectar algunas baterías, lo que son baterías. El otro son los bornes a presión. Estos se utilizaban mucho, o creo que todavía se siguen utilizando en la parte de audio para conectar lo que son las bocinas, pero sin embargo les pueden dar otro tipo de utilidad dependiendo en qué se vayan a enfocar. Las terminales, que también es un mundo de esta parte de las terminales. Hay diferentes tipos de terminales, como ven, hay por argolla, que tiene forma U, y estos se ocupan normalmente en cuestiones eléctricas, ya para hacer instalaciones eléctricas, y pues normalmente para cables que manejan un voltaje, más bien un amperaje más alto. Tenemos también los jacks o los plugs, que también conocen, que son jacks DC. Normalmente se ocupan para alimentar dispositivos, como eran antes los cargadores. Tenían antes ese tipo de conector, o para algún dispositivo, alguna grabadora o algo. Tenemos también las borneras. Estas borneras se ven mucho en la industria y mucho en proyectos
electrónicos, ya que pues ahí son terminales nada más de conexión. Estas llevan normalmente en la parte de arriba un tornillo que es el que aplasta el cable y hace la conexión al otro extremo. Tenemos los conectores coaxiales, que estos, bueno, normalmente yo los he visto en aparatos de medición como son los osciloscopios, y pues antes en lo que eran las televisiones que tenían la antena analógica utilizaban ese tipo de conector. Si tienen algún otro otra aplicación en donde los hayan visto, pues pónganlo en un comentario. Tenemos también los de audio, que son los de 3 milímetros, que le llamamos monofónico y el estereofónico también, que es donde maneja tanto el micrófono como los audífonos, ¿sí? Y pues también se manejan de diferentes medidas, como les menciono, como es un mini curso, esto se simplifica mucho, pero en tipo de conectores hay demasiados. Tenemos el tipo DIN, que es el que se ocupa normalmente en los micrófonos ya más profesionales. Tenemos los conectores de fibra óptica, que también es un mundo con esa parte de la fibra óptica. Hay diferentes tipos, estos son 3 tipos, pero hay otros 2 creo, que se manejan mucho en lo que es la fibra óptica. Y los conectores RCA, que pues me imagino que muchos conocen, que el amarillo es para lo que es el audio, el blanco para el video, el rojo a veces lo ocupan para las dos cosas o para rectificar cierta señal. Les pongo un ejemplo para que vean cómo es que se conecta nuestro plug, en este caso de si quieren utilizar para escuchar música que se les echa a perder o que ya no se escucha porque el conector ya está siendo falso. Ustedes pueden abrirlo y esto es lo que van a ver en su interior, donde van a ver una punta, los anillos de separación, en donde les dice que uno es para el lado derecho, el otro es para el lado izquierdo, y lo que es la manga, que normalmente es la tierra, ¿sí? Que sería esta parte de aquí, y todo esto va soldado, y así pueden hacer sus propios en este caso sus audífonos. Igual si quieren conectar un micrófono, que normalmente se ocupa el monofónico normalmente, pero se pueden ocupar otro tipo de conector también. Bueno, les muestro, tiene la punta, la separación, que es este anillo, y lo que es todo el cuerpo, que sería el que normalmente se maneja como tierra. Bueno, hay adaptadores y cables de interconexión que son empleados también como para acoplar las entradas y salidas, pues mecánicamente incompatibles también, porque hay veces en que, bueno, dices, tengo la entrada de 3 milímetros, pero mi aparato o mi bocina tiene una entrada diferente para la salida de audio. Ok, existen adaptadores también que se pueden acoplar y tener la salida esta de 3 milímetros. Al igual como hay para la salida del puerto USB. Bueno, antes había uno que se llamaba DB9 o el puerto serial, el cual había un adaptador que lo transformaba a USB, o creo que todavía existe, porque todavía hay gente que ocupa ese puerto serial, el DB9, y pues prácticamente es como van a ver diferentes tipos de adaptadores, al igual como, bueno, el adaptador como para el cañón. Ya ven que ahora ya varias de las computadoras ya no tienen el puerto que antes tenía el cañón, que era uno azulito como de 15 pines. Bueno, ahora tienen que poner un adaptador o colocarlo directamente en lo que es el HDMI. O como la Mac tiene un puerto muy pequeño también, las Mac, también ellos tienen un adaptador para poder conectarse a cualquier tipo de cañones. Bueno, esos son ejemplos. Si se preguntan qué debemos tener en cuenta al elegir un conector, bueno, pues en el momento de escoger un conector para un circuito o un aparato,
pues debemos tener en cuenta varios aspectos que son importantes, como es el tipo y el número de terminales y la cantidad de corriente que debe de pasar por ese conector, al igual que el aislamiento y la resistencia al contacto, ya que ustedes, si llegan a colocarle otro tipo de conector o le adaptan con otro tipo de cable, es muy probable ya sea que se queme, se funda o simplemente no funcione. Bueno, llegamos a la parte del fusible. ¿Sí? El fusible, bueno, es un sistema de protección que utilizamos en nuestros circuitos. Ustedes lo van a ver mucho en nuestras casas, que bueno, es el que le llamamos tipo pastilla. Hay otros que manejan el fusible de cartucho o el americano, que le llaman así. Y pues este básicamente tiene una porción de alambre adentro que está al vacío, que al cual tiene al llegar al momento de la fusión se abre y deja de pasar la corriente eléctrica al circuito. Esto por algún tipo de sobrecarga o algún tipo de cortocircuito, que hayan unido el positivo y el negativo, los dos cables al mismo tiempo. En vez de que se dañe su circuito, simplemente se daña este dispositivo y no son muy caros. Ese alambre siempre tiene que tener una temperatura de fusión mucho menor a lo que es lo del cobre. Así son fabricados normalmente. ¿Cómo podemos elegir un fusible para nuestro circuito? Ya sea para la PCB que realizamos o para algún diseño que estamos haciendo de alguna máquina en sí. Bueno, esto es conociendo la corriente máxima que va a circular por nuestro circuito. Debemos escoger un fusible que tenga una capacidad ligeramente superior, pero pues nunca mayor a un 15% de lo que tiene su circuito. La forma de poder calcularse este fusible y poder obtener un fusible de acuerdo a lo que nosotros queremos es con esta formulita que está aquí, donde nos va a dar el tipo de fusible o la corriente que va a tener el fusible. En este caso sería el 1.15, que sería el contraparte del 15%, por los amperios. En este caso el total de amperes que estén manejando en el circuito. Recuerden que en los fusibles existen fusibles pequeños que tienen todos los PCBs, hasta su PCB de la tarjeta madre tiene también un fusible, sus reguladores y algunos estéreos también. Las televisiones, algunas todavía tienen su fusible por si hay algún tipo de sobrecarga o algo. Bueno, tenemos el fusible y pues un ejemplo sería, digamos, si nuestro circuito llega a tener 400 mA, eso lo multiplicamos por el 1.15 y nos da un fusible de 460 mA. Claro está, no existe comercialmente un fusible de 460 mA, pero pues están los de 500 mA que le llamamos de medio ampere. Entonces ese fusible sería el indicado para utilizarse dentro de lo que es nuestro circuito. Y también tenemos que ver el tipo de voltaje que va a sostener, ya sea 120, 220 volts, 400 voltios y en este caso sería 400 miliamperes, que tendríamos que dejar en claro que comercialmente no existe, pero está el de 500 mA y ese sería el indicado para utilizar dentro de nuestro circuito. Y como les dije, los tipos de fusibles, ¿sí? Tenemos el fusible miniatura o Mignon, que es este. Hay diferentes formas en que los van a encontrar. Yo puse dos ejemplos nada más, que es uno tipo encapsulado y el otro es el que luego ya han visto en forma de que tiene un vidrio y el alambre está en medio o al vacío. Y
Tenemos el tipo tapón. Esto se ve mucho más en la industria porque maneja amperajes mucho más altos. En este caso estamos hablando instalaciones que consumen un poco menos de 30 amperes. Y de ahí tenemos el fusible de cartucho o americano, que es el que ustedes han visto para aquellos que están estudiando electrónica o saben algo de electricidad. Bueno, tenemos el tubo al vacío y tenemos el alambre en medio. En esta parte de arriba nos dice a cuántos amperes es lo que maneja y el voltaje también. Este es un poco más industrializado, el cartucho. Hay unas casas que también lo tienen, pero un poco más chico. Es este que está aquí. Bueno, ¿cuándo se queman los fusibles? Bueno, generalmente los fusibles se queman por sobrecargas, como cuando de repente reciben una corriente excesiva, el cual va a calentar el conductor, y esto hace que se caliente demasiado y eleve mucho la temperatura, y pues llegan hasta fundirlos o quemarlos. Estas sobrecargas, bueno, se pueden producir por tener demasiados aparatos conectados a un mismo circuito, por un circuito el cual a su vez puede producirse por contactos entre cables desnudos. En este caso el positivo y negativo vienen y se llegan a unir, por humedad en los conductores, por contactos con superficies, objetos metálicos. En este caso, digamos que dejan en los cables pelones, digamos así, que están trabajando en su auto o en la moto o en algún otro aparato, y desconectaron y están energizados y llegan a topar con algún metal, llegan a generar esa fundición de cables. Bueno, ¿qué deben y qué no deben hacer cuando se quema un fusible? Bueno, una es de lo que deben de hacer es desconectar el circuito de la fuente de energía para poder quitar el fusible, porque si recuerden que lo único que se rompe es esta parte de aquí, lo que está dentro, el filamento, pero una de las puntas, si sigue habiendo voltaje, sigue teniendo aquí pues el voltaje en una de las puntas, entonces tienden a que les dé un digamos que les dé toques. Por eso hay que desenergizar. Tienen que investigar qué es lo que produjo esa quemadura del fusible. El siguiente paso pues sería pues reparar la avería, instalar el nuevo fusible de acuerdo al tamaño y capacidad del que se quemó. Y pues cosas que no se deben de hacer pues es instalarle un fusible nuevo sin haber encontrado el daño, no ponerle un pedazo de cable de punta a punta, porque pues si vuelve a haber ese problema, si no lo investigaron, ahora sí ya no va a haber un fusible que pueda proteger su aparato, sino que ahora sí la corriente estaría fluyendo continuamente y sobrecalentaría todas las tarjetas, ¿sí? Ya que para eso es el fusible. Ahora, ¿cómo pueden probar si el fusible está bueno o está malo? Bueno, esto con su multímetro hay una opción que dice para continuidad. Si ustedes lo colocan en cada extremo va a pitar. Esa es una forma. La otra es es revisar en medio, por medio de una pila, digámoslo así. Colocan una pila y si ven que prende el foco, eso quiere decir que el fusible tiene continuidad. Si no prende el foco es que el fusible simplemente está abierto. Bueno chicos, hasta aquí termina este tema del mini curso de electrónica básica. Recuerden, denle un like o un me encorazona y compártanlo si es que les gustó.
voy a estar pues subiendo más temas. Voy a seguir subiendo más temas de electrónica hasta llegar a la parte de realizar algunos cálculos de circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Esto para que ustedes sepan cómo actuar cuando alguno de esos aparatos electrónicos no llegue a funcionar adecuadamente. Bueno, yo soy Tony de Tech Machine y en colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología de aquí de Poza Rica, le decimos, porque todos somos ingenieros, esto es Tech Machine. Hasta luego y buena tarde.